Hoy, en 678, 10 años de noble impunidad. Crece la mentirosa cobertura hegemónica. La Cámara de Casación lo que resolvió es que Marcela y Felipe Noble Herrera tienen que someterse a una extracción compulsiva de sangre. Con lo cual el fallo de un tribunal inferior, casación, va en contra de un fallo de la Corte. La Corte resolvió en otros casos que venían de otra manera y cuando no existía la ley nueva. La ley nueva es del 2009 en adelante y los fallos de la Corte son anteriores a esa ley. Así que ahora hay que interpretar la nueva ley. Va en contra de un fallo de la Corte. El excelente análisis de Mario Weinfeld. Limitando la comparación de los perfiles de ADN obtenidos hasta el 13 de mayo de 1976. Esta traba, que evidentemente es muy seria, que evidentemente es muy chanta, ¿no? Que hay que decirlo también, es muy difícil determinar cuándo fue detenido o cuándo desapareció un hombre o una mujer durante la dictadura, porque no hay un registro de detenidos, no hay un registro de desaparecidos, no hay certeza. Marcela abandonó el país. El argentino, luego de que la Cámara de Casación determinara que deben hacerse los ADN, Marcela Noble Herrera, hija adoptiva de la dueña del Grupo Clarín, Ernestina Herrera de Noble, dejó el país en las últimas horas. Hoy estaba leyendo un cable de agencia Telam que dice que la señorita Marcela Herrera de Noble habría salido del país y que posiblemente haya ido hacia Uruguay. ¿Usted me puede confirmar si esto es así o no? Y si es así, si es una estrategia judicial. No, ¿por qué va a ser una estrategia judicial? ¿Marcela, me dice usted? Marcela. El debate del debate del debate. Matías Martín criticó a 678. Le responderemos con calidez. Por eso no va gente que piensa distinto a 678, porque va una mina que les moja la oreja en un diálogo leal mano a mano, incluso no sé si tan leal porque son 7 contra una persona, y después están 2 semanas destrozándola. Novedades de la Oppo deshilachada. Las colectoras de Mañeto. A los vices, ¿los eligió el enemigo? De Ricardo Alfonsín, que ya tiene compañero de fórmula. Se trata del economista Javier González Fraga. ¿Quién es Javier González Fraga? ¿Qué piensa con González Fraga? El 29 de octubre de 2008, ¿qué decía González Fraga con respecto al tema de las AFJP, cuando el gobierno proponía que vuelvan al Estado? Pidió González Fraga que el gobierno abandone el proyecto de estatizar las AFJP y pida perdón por haberlo planteado. Hay que decirlo, amores y desamores atraviesan la campaña electoral. Dual de las Neves, ¿vuelve el amor? Dual de las Neves, vuelve el amor. La connivencia Mañeto-Macri. La grosera inmoralidad de la que nadie habla. Terminé encontrándome sin un lugar donde vivir. Entonces decís, ¿qué hago? Me voy a dormir a la plaza. En la ciudad trabajamos todos los días para que historias de vida como la de Pedro se hagan realidad. Estamos ante un hecho grave. A una persona que está internada en este hogar San Martín se le hace aparecer en un relato que primero no es un relato de él. Este señor Pedro hizo un intento de suicidio el día sábado pasado. Es increíble, digamos, que además se haya trucado una publicidad, se haya usado una persona. Acá a mí la única complejidad y profunda pregunta se me plantea es cómo es que fuimos a parar al PRO. Las ironías del destino. La corpo peruana defraudó a Vargas Llosa. Elpaís.com. Vargas Llosa rompe con el diario peruano El Comercio por favorecer a Keiko Fujimori. El caso Joclender. La tapa de Barcelona. Revista Barcelona. Hijo de Plaza de Mayo. A donde quiera que voy, a donde quiera que esté, en mi silencio interior, yo siempre te encontraré. Tú eres mi nube de paz, eres la sombra que da, y eres la luz que detrás alumbra la inmensidad. Otro día de gratificantes noticias. 1. Viene Aerosmith. Quiero dar la grata noticia a todos los fanáticos porque ya se confirmó su show aquí en la Argentina. 2. Arte latinoamericano en Venecia. De la Argentina
ha recibido la llave que la acredita para tener un pabellón permanente en esta máxima muestra internacional del arte. 3. Compra-venta de autos. Página 12. Firmeza del mercado interno. En mayo se patentaron 66.908 unidades. Otro récord en ventas de autos. 4. Siguen los lujazos en 678. El domingo viene Ernesto Laclau y Daniel Filmus. 5. Hoy arrancan las fiestas. ¡Conmigo no! Barone. Nos vemos en Guatemala y Fitzroy. ¿Cómo anda, Carrió, doctora de 678? Muchachos, vayan con otra. ¿Es lo único que le quedó del programa ese, de la participación de Sarlo? Queríamos preguntarle si pudo ver el programa donde participó Beatriz Sarlo, 678. ¿Leyó algún comentario, vio algo? Le escuché el ringtone de Conmigo no varones, pero no vi más que eso. Nada más que eso. Me gustó mucho. Se Simpsoniza 678. ¿O acaso estamos dibujados? Schubert, su sinfonía inconclusa. Inconclusa, que bueno, no tardará mucho. Recuerden, niños, todos juntos, 678. 678. Vaya, qué bonito, precioso, muy bien. Tú eres mi ser superior, por alcanzarte yo voy, tratando de dar amor, por entre el frío de hoy. A donde quiera que voy, 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 a donde quiera que voy. It was in Pittsburgh, late one night. I lost my head, got into a fight. Muy buenas noches, bienvenidos a 678. Acá me ven de saco, esto quiere decir que Galende no pudo venir. Acá estamos en este programa que hace la CIDE, según dicen algunos periodistas, por lo menos un periodista muy gracioso en Radio Mitre. Así que bueno, me imagino a la gente de la CIDE viendo la tele y cortando cosas. Ya sacarán, Si se dedica a eso, la CIDE estamos mejor. ya sacarán otros programas ¿No exitosos. lo hace? ¿Eh? ¿No lo hace? ¿La CIDE? Sí. Hay periodistas que dicen que sí, están ¿Se imaginan yo de detective privado incógnito para esconderme un quilombo? No los veo, la verdad. Mala idea, me parece. La verdad, bueno, mucha gente se va a quedar sin laburo en la productora, los visualizadores, los productores. Bien, hoy tenemos la visita del doctor Eduardo Barcesat, constitucionalista, representante de Abuelas. Gracias por venir. También nos visita Charlie Pisoni. Charlie, primera vez. Primera vez. Integrante de la agrupación Hijos. Desde hace muchos años, ¿no? 16. O sea que estuviste en aquella época de las luchas, de los scratches, de las movidas fuertes. Así es. De las pegatinas. Así es, pero hoy estamos festejando las sentencias también, que es muy importante. Ya no hace falta todo aquello, ¿no? Hace falta muchas cosas, pero es un momento de mucha alegría este. Gracias por venir. También está acá Juan Cabandier, legislador porteño. Hola Juan, por el bloque Encuentro Popular para la Victoria, nieto recuperado, número 77. Sí, correcto. Lindo, ¿te podrías hacer una camiseta? ¿77? Una 77. Sí, gracias por estar acá. Me van a acusar de setentista. Sí, claro. Y también está con nosotros el doctor Alan Yud, abogado de Abuelas de Plaza de Mayo, apoderado de las abuelas en la causa noble. Bueno, vamos a tratar ese tema. Y quería que nos contaras, si nos veíamos ahí al ex Gabriel Cavallo, dije bien, no me equivoqué, el ex Gabriel Cavallo. Para vos es juez, para mí es ex Gabriel Cavallo, para mí es otra persona. ¿Qué fue lo que pasó? Porque ahí lo veíamos ahí en C5N,
No, algo bastante llamativo para mí, por lo menos, que a eso de las 6 de la tarde un productor de C5N se comunicó conmigo, incluso habló con otros compañeros antes para ver si podía ir alguien en nombre de Abuelas a C5N a sostener la posición de Abuelas, dado que habían invitado a Gabriel Cavallo, al ex Gabriel Cavallo, al programa que conduce Feynman. Después de preguntarle en qué cómo iban a armarlo, si iba a haber cruce o no, bueno, algunas preguntas de rigor, le confirmamos 5 minutos después que íbamos a ir y el productor me dice que no fuera porque habían decidido que no iban a tratar el tema. Porque Cavallo se ponía muy violento cuando discutía, que lo habían estado viendo. ¿Que era para cuidarte a vos? Claro, yo le dije, mirá, no me parece, pero además me parece que sería bueno que C5N empiece a tratar este tema de una vez por todas, porque me parece notorio que no lo hace. Este grupo de medios no trata la causa de Herrera de Noble y no cubre generalmente tampoco las noticias vinculadas con Abuelas de Plaza de Mayo, a pesar de que, bueno, a veces parecería que vienen a alguna conferencia de prensa o demás, después eso no se ve reflejado. Bueno, el asunto es que después lo llamaron. No, por eso estoy acá, de hecho. Ajá. De hecho, no te llamaron a vos, llamaron al ex Cavallo. Quizás lo que correspondería es que el derecho a réplica lo ejerciera en C5N, pero dado que C5N no ofreció esa posibilidad, la idea era poder contestar acá algunas de las cosas que él dijo ahí, que bueno, C5N no nos da la oportunidad de decir. Bueno, pero estamos nosotros para esas cosas. Para Como lo que premio Consuelo vino a 678, ¿no? Quería salir con Feynman, pero bueno, está acá con nosotros. No es lo mismo, ya sé, perdón. Bueno, pero para eso existe 678 porque en muchos lugares, o en casi todos, los medios no están cubriendo estas noticias, esta noticia en particular, y por eso quizás nos tienen tanta inquina. Vamos al primer informe que tiene que ver justamente con esto, con el fallo de la Sala Segunda sobre el caso de la extracción de muestras de ADN de los hijos de la señora Ernestina de Noble. 10 años de noble impunidad. Crece la mentirosa cobertura hegemónica. Aunque a algunos les pueda parecer redundante, consideramos imprescindible recordar la connivencia entre Clarín y la dictadura genocida por la que el grupo de Noble obtuvo el monopolio del papel prensa e hijos apropiados a desaparecidos. En septiembre de 1978, Bartolomé Luis Mitre, hijo de la Nación, y Ernestina Herrera de Noble inauguraban junto al represor Jorge Rafael Videla la empresa Papel Prensa. El presidente de la Nación, junto a autoridades de la empresa, procede a cortar la cinta con los colores nacionales. De esta manera, queda aquí inaugurada una planta de papel prensa. Clarín, Buenos Aires, jueves 1 de diciembre de 1977. Diálogo con extremistas que se entregaron voluntariamente en un dormitorio compartido por 2 reclusas con sus hijos. Un bebé de unos 8 meses recibe con curiosidad a los periodistas desde su cuna. Mi hermana, que fue torturada, violada, pasó de todo en el puesto vasco, en el pozo de Banfield, lo dijo siempre. Prefería la mirada de los torturadores que le habían hecho eso a la mirada de Mañeto negociando papel prensa. La historia es escalofriante y cada vez son más las voces que reclaman el fin de la impunidad. Cada uno tiene que tener su identidad, su familia, y lo que hicieron Nana, como a mí, ¿te acordás que nos pegaban un chirlito? Bueno, un chirlote. Me parece que tendría que haberse resuelto hace muchísimo tiempo, hay muchísimos casos todavía por encontrar y es algo que se tiene que resolver inmediatamente. Me parece que hay demasiadas piedras en el camino y se nota que hay una dilación en tomar justicia. Y lo único que hay que hacer es sacar una muestra de como sacarte sangre, menos que sacarte sangre, pues una gota de sangre. Sí. Si hay tanta vuelta es porque, bueno, evidentemente es muy probable que sea. Creo que lo que cualquier ciudadano o argentino decente de buena fe quiere saber es la verdad. Yo creo que se tiene que saber la verdad, como cualquier hijo de vecino. Hay mucha presión por parte de la justicia, Clarín es un medio muy poderoso. En el fallo de ayer, si bien se ordena la extracción compulsiva de ADN a Marcela y Felipe, se resuelve una incomprensible e inédita limitación. Limitando la comparación de los perfiles de ADN obtenidos de las muestras aportadas al Archivo Nacional de Datos Genéticos
por parientes de personas detenidas o desaparecidas con certeza hasta el 13 de mayo de 1976. Esta traba, que evidentemente es muy seria, que evidentemente es muy chanta, ¿no?, que hay que decirlo también, es muy difícil determinar cuándo fue detenido o cuándo desapareció un hombre o una mujer durante la dictadura, porque no hay un registro de detenidos, no hay un registro de desaparecidos, no hay certeza. A todos los que nos sacaron sangre o muestras genéticas se nos comparó con todo el banco genético como tiene que ser. No podemos aceptar fechas que no existen, aparte porque no tenemos fechas de nacimiento nosotros. Esta sala de casación, García, Jacobucci y Madueño, dicen: Ernestina Herrera de Noble se presentó en el juzgado el 13 de mayo con la beba. Entonces, como se presentó dice Ernestina que se presentó el 13 de mayo con la beba, del 13 de mayo para adelante no investigo el 13 de mayo para atrás. En un expediente donde Ernestina no empezó diciendo fui el 13 de mayo al juzgado, sino empezó diciendo me dejaron una cajita con una beba en el jardín, historia que fue totalmente desmentida por las pruebas. Claro. O sea, si la prueba demuestra que desde el comienzo mintió Ernestina, ¿por qué le creen la fecha del 13 de mayo? Segundo, la fecha del 7 de julio del 76 supuestamente es la fecha que el bebé es llevado por una señora al juzgado, una señora que se llamaba Carmen Luisa Delta. Esa señora Carmen Luisa Delta se comprobó en el expediente que no existía, que el número de documento que había presentado pertenecía a un señor que se llamaba Domingo Gómez. Entonces, si era falso eso, ¿por qué ahora toman como cierta la fecha que fue Carmen Delta, si Carmen Delta no existe? Por eso está bueno preguntarse por qué lo hicieron. Los hechos son claros y contundentes. De la militancia periodística en favor de proteger a los que cometieron delitos de lesa humanidad, no se salva siquiera Lorena Maciel, que se ve obligada, como los demás, a ocultar la cuestión de la limitación en la cantidad de muestras a comparar. La justicia ordenó la extracción compulsiva a Felipe y Marcela Noble Herrera. Es una decisión que acaba de tomar la Cámara de Casación Penal, que confirmó este mediodía la decisión de someter a extracciones de sangre, saliva o cabello no consentidas a los hermanos Felipe y Marcela Noble Herrera. La Nación. La Cámara de Casación ordenó a Marcela y Felipe hacerse examen compulsivo de ADN. Perfil. Confirman extracción compulsiva de ADN a los hermanos Noble Herrera. Una información del caso Noble Herrera. La Cámara Nacional de Casación Penal decidió que debe hacerse extracción no consentida de sangre, saliva y cabello de los hermanos Marcela y Felipe Noble Herrera para entrecruzar los datos que se obtengan con el Banco Nacional de Datos Genéticos. Lo que nos preocupa es la limitación en tiempo, o sea, cronológico, que pone para que se compare en el banco solo con determinadas familias. Para entrecruzar los datos que se obtengan con el Banco Nacional de Datos Genéticos. Quien, a diferencia de los demás, no se ve obligado a defender la más indigna de las causas, sino que le provoca desmesurado placer, es Adrián Ventura. La Cámara de Casación lo que resolvió es que Marcela y Felipe Noble Herrera tienen que someterse a una extracción compulsiva de sangre. Pero este fallo tiene algunas características. En primer lugar, desconoce un fallo de la Corte de hace 2 años que dijo que la justicia, nadie puede obligar a una persona a extraerse sangre. Con lo cual el fallo de un tribunal inferior, casación, va en contra de un fallo de la Corte. La Corte resolvió en otros casos que venían de otra manera y cuando no existía la ley nueva. La ley nueva es del 2009 en adelante y los fallos de la Corte son anteriores a esa ley. Así que ahora hay que interpretar la nueva ley. Va en contra de un fallo de la Corte. Indudablemente ahí hay una vía de apelación. Pero las abuelas no quedaron conformes con el fallo de la casación. ¿Y saben por qué? Porque la Cámara de Casación limitó la posibilidad de comparar el ADN de Marcela y Felipe con un número limitado de personas. Lo que pretenden abuelas es que se compare contra miles de casos que están en el Banco Nacional de Datos Genéticos. Sin embargo, la Cámara de Casación le puso una fecha, puso un poco de razonabilidad a este asunto. Dijo la Cámara de Casación que solo se pueden comparar contra personas que nacieron antes del 13 de julio y del 13 de mayo y 7 de julio de 1976. Claro, porque si Marcela y Felipe ya habían nacido en ese momento y hay datos ciertos de que vivían, ¿para qué comparar
contra miles de casos de personas que nacieron después. Esas fechas que se toman como referencia para decir que a partir de ese momento los chicos en ese momento estaban con Herrera de Noble, pueden ser perfectamente y razonablemente puestas en duda, porque de hecho no hay ningún elemento fuera del expediente que lo venga a acreditar. El expediente apesta, tiene testigos falsos, una madre que una supuesta madre que entrega al bebé que no existe. Sí. Bueno, entonces, ¿por qué darle crédito a la fecha? Claro, porque si Marcela y Felipe ya habían nacido en ese momento y hay datos ciertos de que vivían, ¿para qué comparar contra miles de casos? Las abuelas hace años iniciaron una verdadera persecución respecto de este tema y fueron agrandando la pelota, fueron corriendo el límite, la meta. Este caso pudo haber sido resuelto hace 8 años, sin embargo, sigue abierto y permite que se trate de impulsar una persecución, casi una casa de brujas. Una persecución, casi una casa de brujas. La nata no está muy lejos de Ventura. A Jorge ya no da para tomarlo a risa. En nota central de Perfil, lisa y llanamente oculta la cuestión de la limitación en el número de muestras. C5N venía ignorando por completo el tema, lo que le valió conseguir hace instantes una exclusiva con Gabriel Cavallo, el abogado de Noble. Muy bien, tengo el gusto de saludar, está en nuestro móvil el doctor Gabriel Cavallo, quien fuera camarista federal, prestigioso abogado. Usted que es un hombre avesado en el derecho, usted que estuvo, en definitiva, de ambos lados del mostrador, ¿no? En la justicia federal. A ver, usted anuló los fallos de obediencia debida, punto final, qué sé yo. Ahora está defendiendo al diario Clarín o a los hermanos Herrera Noble. Me gustaría saber, a ver si me puede ayudar a entender el fallo de la Cámara. Nosotros nos oponemos a la realización del examen y los hijos de la señora de Noble también. Consecuentemente nosotros vamos a interponer recurso extraordinario. Nosotros lo que queremos básicamente es que no existe en el expediente prueba que vincule a la señora de Noble con ningún delito de lesa humanidad. La justicia ya determinó la falta de mérito de la señora de Noble con relación a cualquier imputación que tenga que ver con los expedientes de adopción que determinaron que fueran entregados Marcela y Felipe como hijos adoptivos a la directora del diario Clarín. Ajá. No obstante eso, las querellas sospechan y dicen que los expedientes son irregulares y consecuentemente tienen la sospecha de que son hijos de desaparecidos. Si el solo hecho de adoptar una criatura en el año 76 indica que esa criatura tiene altas probabilidades de ser hijo de desaparecidos, deberíamos revisar todas las adopciones hechas en el país en el año 76. Hace un año, Gabriel Cavallo acompañaba la estrategia de contaminar las muestras con una perversidad que da asco. Llamativo fracaso del análisis en el caso Noble Herrera. Y esto último que está diciendo Clarín, que es bueno, no pudieron sacar el ADN, pero no dice que no se pudo sacar porque estaba eso en estas condiciones. No, que lo contaminaron en el banco, como si uno quisiera encontrar cualquier chico, agarrar cualquier cosa, una cosa. Perfil. Entrevista a Gabriel Cavallo, abogado de Ernestina Herrera de Noble. Además, quiero contraprueba. ¿Por qué? En este disco rígido dice que ese ADN pertenece a Pérez. Yo quiero el hueso de Pérez. Pedir el hueso es de una deshumanidad, porque saben que los huesos de los papás de estos chicos no están. Él sabe muy bien que se están buscando los restos de los desaparecidos, por eso en el banco de datos genéticos está nuestra sangre de las abuelas y del resto de la familia para poder reconstruir el mapa genético de los que no están. Es muy, muy inhumano pedir hueso. Yo creo que ya entra en un estado de locura, porque yo creo que ni Videla, ni Macera, ni los asesinos dirían semejante barbaridad, porque ellos saben muy bien que los huesos no están. Yo quiero el hueso de Pérez. Hay una estrategia jurídica muy fuerte por los abogados de los chicos y el abogado de Ernestina Herrera de Noble, que es ni más ni menos que Gabriel Cavallo. Un hombre que merecía nuestra confianza. Ahora nosotros estamos con una preocupación porque en uno de nuestros documentales, uno de los más conocidos, aparece él como rector de la ley y defensor de los derechos humanos. Y bueno, lo dejamos igual, porque para que las generaciones que van a ver estos documentales
sepan cómo es el mismo y entonces de ahí salga a relucir lo que está haciendo. Pudimos devolverle la identidad a una chica, que es Claudia Poblete. Esa chica no tenía idea de que era hija de desaparecidos. Vivía con un matrimonio apropiador. Y se sometió voluntariamente, porque estaba segura de que era hija de ese matrimonio. En el momento en el que yo le dije quién era verdaderamente, yo estaba deteniéndolos a los padres apropiadores. La verdad que la pasé mal. Decirle a una persona que es inocente completamente, mira, vos no sos quien creíste ser 20 años. Nunca me pude borrar de la cabeza la imagen de la cara de ella cuando yo le estaba diciendo eso. Y muchas veces me planteé si hice bien. Yo le arruiné la vida a esta chica. ¿Entendés? ¿Tenía derecho yo, como juez, a cambiarle la vida? Luego me respondí que sí, porque vivir en la mentira no conduce a ningún lado. O al contrario, provoca mayores perjuicios. ¿Cómo es el mismo? Y entonces de ahí salga a relucir lo que está haciendo. Yo quiero el hueso de Pérez. Vivir en la mentira no conduce a ningún lado. O al contrario, provoca mayores perjuicios. Hoy estaba leyendo un cable de agencia Telam que dice que la señorita Marcela Herrera de Noble habría salido del país y que posiblemente haya ido hacia Uruguay. ¿Usted me puede confirmar si esto es así o no? Y si es así, si es una estrategia judicial. No, ¿por qué va a ser una estrategia judicial? Marcela, me dice usted. Marcela. Aquella operación Clarín es débil, instrumentada por Mañeto, Lanate y Tenenbaum, no se compadece con su influencia en el Poder Judicial. Se reúne la Sala Segunda de la Cámara Nacional de Casación Penal, integrada por el doctor Guillermo Jacobuzzi como presidente y los doctores Luis García. Diciembre de 2008. Ordenan liberar a Astiz, Acosta y a otros represores de la ESMA. La medida fue tomada por los jueces Guillermo Jacobuzzi y Luis García. Guillermo Jacobuzzi como presidente y los doctores Luis García. MDZ, diciembre de 2008. Uno de los camaristas que dejó libres a Astiz y a Acosta escribía en la revista Cabildo. Guillermo Jacobuzzi escribía en la publicación en los años 1977 y 1978, cuando hacía carrera en tribunales. Guillermo Jacobuzzi como presidente. Se trataba de una revista que ponderaba al gobierno militar y que manejaba datos confidenciales de uno de los tantos grupos de represores que actuaban en esa época. Es una situación, por cierto, muy lamentable. Hay que lidiar con estos jueces, que finalmente también componen eso que a veces llamamos con energía y con admiración incluso la justicia, pero la justicia está en manos de hombres como estos que fallaron ayer de esta manera. Lo interesante de esto es preguntarse por qué le pusieron esas limitaciones. ¿Por qué? Si no era un objeto de discusión. Y aquí van a venir las interpretaciones. Yo tengo la mía, sin duda, que estos tres jueces... interpretación? Sí. No, estos tres jueces le tienen un pánico tremendo a Clarín. Seguramente en su intimidad están mucho más cerca del pensamiento de Mañeto y de Ernestina que del pensamiento de las abuelas, de la lucha de los organismos de derechos humanos y de gran parte del pueblo argentino que quiere saber la verdad y quiere justicia con este tema. Pregunta final. Es la de siempre. Si Marcela y Felipe no son hijos apropiados, ¿por qué no permiten que se hagan los análisis? De hecho, van a apelar esa parte del fallo y sean comparados con todo el banco de datos genéticos. Una prensa a la altura de las circunstancias también requiere de constructores. Opinen con seriedad, escapen a las operaciones y las campañas. Los invito a hacer frente al desafío. Estudien, investiguen, sean honestos consigo mismos y con sus públicos. Escapen a las operaciones y las campañas. Estudien, investiguen, sean honestos consigo mismos y con sus públicos. Basta, por favor, señora. Muchas gracias. Tranquila, ya estudiamos.
Alan, a ver, para aclarar, la defensa de Noble, el requerimiento era por la extracción compulsiva de sangre. ¿Cómo llegamos de ahí, cómo llega la sala, la Cámara, a fallar sobre esta cuestión de las fechas? Bueno, ¿Con qué argumento? Lo hace de oficio, no estaba planteado por ninguna de las partes. Digamos, los jueces analizan toda la causa, revisan toda la causa y establecen un criterio, si se quiere, favorable a la posición de abuelas en cuanto a la extracción de sangre, pero dicen esto se justifica cuando hay razones acreditadas, digamos, para que una hipótesis sea sólida, que sea necesario para determinar una investigación, el resultado de una investigación penal de esta gravedad, de esta entidad. Y en muy pocos párrafos dicen, si Marcela y Felipe Noble Herrera están con Ernestina Herrera de Noble desde tal fecha, no habría necesidad de comparar con grupos familiares que perdieron a sus seres queridos después de la fecha en que ella entró en contacto con Marcela y Felipe Noble Herrera. El problema que tiene este razonamiento es, como bien marcaba Pablo Yonto en el informe, es que se sostiene sobre una prueba que está muy cuestionada, que diría es falsa, digamos, de donde se toma el elemento de que en X fecha Marcela Noble Herrera y Felipe Noble Herrera entraron en relación con Ernestina Herrera de Noble, es de los mismos documentos que en la misma resolución se está diciendo que se probó en la causa que tienen contenido falso. Con lo cual, de alguna manera, está convalidando estos expedientes donde aparece esta señora Delta que no existía. Está convalidando parte de estos cajito, expedientes. parte de eso. Está convalidando parte y está incurriendo en una notoria contradicción. Y eso marca la arbitrariedad del fallo. Ahora, al mismo tiempo, coincide casualmente con una estrategia que tiene la defensa de los Nobles desde hace tiempo, que es acotar el entrecruzamiento de datos o achicar el universo de con quién comparar. Absolutamente. Hay quizás algunos puntos que no fueron también muy difundidos en estos días, que están en digamos, los fundamentos del fallo, pero en la línea de esto, de acotar las comparaciones, un planteo que tienen los abogados que representan a Marcela y Felipe Noble Herrera desde el origen de esta causa, es que si hay un análisis, nunca el perfil genético debería quedar en el Banco Nacional de Datos Genéticos. Algo que para nosotros es muy importante porque se continúan investigando casos de mujeres que al día de hoy no se sabe que estaban embarazadas, pero que se puede determinar mañana, dentro de un mes, 2 meses, 1 año. Hay antecedentes de casos de chicos que se analizaron en el Banco Nacional de Datos Genéticos, por ejemplo en el 2007, y recién pudo haber una identificación en el 2009 cuando se determinó que su madre estaba embarazada cuando fue secuestrada. Es el caso de Martina Amarilla, por ejemplo. Esto, la ley que regula el funcionamiento del Banco Nacional de Datos Genéticos lo prevé expresamente, que hay que reservar las muestras que se recaban en el banco. Bueno, en el fallo de esto se habla en un lenguaje bastante confuso. Uno de los jueces, por ejemplo, el doctor García, dice que no se va a expedir sobre este punto porque la jueza no indicó nada, la jueza de instrucción no indicó nada sobre esta cuestión. La realidad es que la jueza no tenía nada que indicar porque la ley lo indica y la jueza, al aplicar la ley, al ordenar que vayan las muestras al banco, se sobreentiende que tienen que quedar ahí reservadas. Es otro punto claramente a cuestionar de este fallo. De todas formas, yo no creo que ellos estén conformes con esto. Me parece que su cobertura periodística lo refleja. Es raro que coincida con la estrategia de la defensa, que la estrategia es restringir, digamos, las medidas para conocer la verdad, en lugar de expandirla, de decir, bueno, comparémoslo con todo lo que haya. Sí, el fundamento de todas formas, es justo decirlo, es distinto, porque la idea de restringir que tenían las dos familias era, lo que ellos buscaban era realizar un análisis con las dos familias querellantes, afirmando de antemano que no existía posibilidad de que tengan vínculo biológico con estas familias. En esta hipótesis, este grupo de casos que se está tomando, la posibilidad es cierta, digamos, es concreta de que tengan un vínculo biológico con alguna de estas familias. El otro análisis, el que ellos querían hacer en el cuerpo médico forense con 2 grupos familiares, era dicho explícitamente para que no se llegue a la verdad, para que se destruya el perfil genético después de hecho el análisis y se cierre la causa. Esto
claramente no nos satisface lo que se resolvió. Claramente es un precedente que nos preocupa mucho a futuro, y también a futuro por esta causa y por el resto de las causas que tiene Abuelas, que desconoce la mecánica del terrorismo de Estado y la ley, pero me parece que sí rescata la principal cuestión que sostiene Abuelas, que es que se tiene que determinar la identidad de una persona, aún si esa persona no quiera, y aún si es necesario para eso un análisis obligatorio de sangre. ¿César? Bueno, además de coincidir con los excelentes exámenes que han hecho Alan Youth y Pablo Yonto, querría agregar 3 bocetos a esto, ¿no? El primero, que la función jurisdiccional en nuestra Constitución está definida como conocer y decidir. Primero, conocer. Es decir, que la misión primera de toda tarea jurisdiccional es poder reconstruir en el expediente judicial los hechos que son el objeto procesal de la causa, ¿no? Obviamente, si hay que conocer, hay que utilizar la mayor amplitud posible, emplear todos los medios, todas las técnicas, convocar la conjunción y entrecruzamiento de distintos discursos, como pueden ser documentos, confesionales, testimonios, informes de expertos. Hoy día, ¿quién puede dubitar la seriedad de los informes ADN? Es decir, desde un grado de rigor científico incuestionable. Entonces, el juez lo que tiene que hacer es muy sencillo, es abrir a esa prueba la producción de la verdad. No hay nada que inventar. Claro. Es muy sencillo, es simplemente honestidad intelectual. Segundo tema. ¿Cuál es el interés jurídico tutelado en ponerle una fecha límite a la investigación? Acá se ha dicho, nadie lo planteó así. Nadie lo planteó así. Entonces, ¿a qué está respondiendo esto? Casi hasta diría, se han ido fuera de la materia apelada, porque en definitiva lo que estaba en debate era la extracción de las muestras, sea por consenso o compulsiva. Entonces, esta incógnita sobre qué puede haber llevado al tribunal a limitar, a acotar el proceso de conocimiento, lo hace sospechoso el fallo, lo hace sospechoso. Además, porque no pueden desconocer que todos los datos que fueron investigados en la causa respecto de Ernestina Herrera de Noble demuestran de que hubo falsificaciones respecto a los hechos de enorme importancia, enorme trascendencia, que hace dudoso, y por otra parte porque creo que hace más compleja la obtención de la prueba, porque como está incorporado en un sistema los datos genéticos de los familiares desaparecidos que tuvieron sus hijos en cautiverio, tuvieron descendencia, limitar la prueba es una complejidad más también, ¿no? Es una complejidad más. Y por último, yo quiero señalar que la apropiación de bebés nacidos en un grupo para ser trasladados a otro grupo configura una de las hipótesis del delito de genocidio. Y en el genocidio, en la Convención del Genocidio, que la Nación Argentina, esto es bueno hacérselo saber a la audiencia, ratificó en 1956, así que es derecho positivo argentino con anterioridad al golpe de Estado de la dictadura militar y su nefasto mecanismo de genocida. Entonces, esta convención define como genocidio esa hipótesis, sustracción de bebés para llevarlos a otro grupo. Y tienen la misma responsabilidad, autores, partícipes y encubridores. Es decir, que estamos investigando un crimen de los más graves que registra la Conciencia Jurídica Universal y genocidio. Me parece que todo esto habilita que el tema sea llevado a la Corte Suprema de Justicia de la Nación para que el proceso de conocimiento se haga en la amplitud que la Constitución establece, con la seriedad y con los recaudos, facilitando que el derecho se realice y no que se obstruya. Y creo que también ponderará no solamente el cambio de ley operado en el año 2009, sobre lo cual ya se han referido y no voy a insistir acá, para revisar sus propios precedentes, sino la actitud que ha tenido la parte de obstruir la justicia, de contaminar las pruebas, de sustraer, de tergiversar hechos, etcétera, para que entonces restablezca la jerarquía de la función judicial, permitiendo el más amplio conocimiento, y creo que esto ya tiene, y en vista en la terminología de la Corte, gravedad institucional, ¿no? Marcesat, el fallo está elaborado por 3 personas, digamos, no surge
una máquina, ni de la justicia, ni de nada, una deidad que nos encantaría. En el informe aparece Jacobucci, pero también hay otro camarista que es Madueño y el otro es García. Sí, sí. ¿Usted los conoce? ¿Qué diría? Sí, los conozco. ¿Quiere contar algo? Sí, no. Diría que no tengo una opinión muy favorable de ellos. Muchas gracias. Nada más. Que pase el otro testigo. Si querés, fijo un desmayo ahora. Juan. La verdad que es un fallo muy extraño, ¿no? Porque queda claro que para esta Cámara de Casación no todos somos iguales ante la ley. Porque la ley incluso, votada, sancionada en el 2009, establece que el entrecruzamiento de información genética de las personas que están buscando su identidad tiene que ser con el conjunto de los grupos familiares que obran en el Banco Nacional de Datos Genéticos. Por lo tanto, cada uno de nuestros procedimientos para dar con nuestra identidad de todos los jóvenes, hoy jóvenes que hemos recuperado la misma, ha sido mediante este mecanismo. Digo, analizándonos, los casos que no fue por voluntad propia se hizo compulsivamente con muestras genéticas, y esas muestras genéticas se analizaron con todos los grupos familiares que están en el banco genético. Entonces, la ley, la Cámara de Casación ya establece que no todos somos iguales ante la ley, hay privilegios hacia este grupo Clarín. A mí me parece que este fallo, si sumamos las dilaciones, los obstáculos en el camino que fue poniendo el juez anterior Vergesio, el juez de instrucción, más la contaminación de datos genéticos en las ropas de Felipe Marcela, que fue el año pasado, donde no se pudo detectar un ADN, sino que había varios ADNs en las ropas utilizadas por ellos. Es, digamos, un obstáculo que se sintetiza en una, vocación por no dar a conocer lo que quizás Ernestina de Noble y Manito conocen. O sea, más que un fallo me pareció una confesión de parte. Es decir, fue adicta esta Cámara de Casación a los intereses de Ernestina de Noble y Manito. Si no tuviesen nada que ocultar, no pondrían obstáculos para dar con la identidad de Felipe Marcela, que en definitiva los abogados, el abogado Cavallo... Y la plata que están gastando para hacer esto. Sí. Porque esto debe salir carísimo. Pero Cavallo no pensaba lo mismo, se vio muy bien en el informe. Incluso la Nata no pensaba lo mismo de esto, ¿no? La Nata, yo encontré casualmente una carta despedida de la Nata del diario Crítica, que fue el 5 de abril del 2009. Y la misma, la Nata, dice algo así como... contestándole a Clarín, se ve que Clarín se había metido con él, y él le contesta, dice, es gracioso y patético verse corrido por izquierda por Clarín, que el diario que convivió e hizo grandes negocios con los militares, entre paréntesis papel prensa, junto a La Nación, gerenciado por la señora que se sospecha apropiadora de hijos desaparecidos, que implementa el terror como política laboral, no tiene, por ejemplo, comisión interna dentro del Grupo Clarín. Esto opinaba la Nata, pero opinaba la Nata hace 2 años, y sin embargo hoy parece, digamos, el vocero de Manieto, y es instrumento propagandístico de los intereses del Grupo Clarín. Shirley Pisoni. ¿Vos sos hijo de desaparecidos? ¿De tu papá? ¿Los secuestraron a tu papá y a tu mamá? Sí, a los dos, cuando yo tenía 37 días. Y bueno, hoy estoy acá, tengo suerte de no haber sido apropiado y estar acá charlando con ustedes porque me dieron con una vecina que a su vez me llevó con mi abuela, que fue que me crió. O sea, una casualidad, o se les ocurrió que... Exacto, no entré dentro de ese plan sistemático. Y hoy, bueno, justamente también sufro estas cuestiones que están sucediendo, como es el fallo de la Cámara, porque realmente para nosotros refleja quizás lo que es gran parte del Poder Judicial en este país, que es un poder reaccionario, es un poder conservador, un poder liberal, que es esa gran familia judicial que tenemos y que muchos de esos obviamente han sido, están en sus cargos durante la dictadura, han sido designados durante la dictadura y justamente nos dan este tipo de fallos. Tampoco tenemos que olvidar que una de las grandes cabezas de esta Cámara de Casación era Alfredo Bisordi, hasta hace muy poquito que renunció.
Y él no pudo ocultar sus ganas y su ideología y ni bien renunció, se puso a disposición de Luis Abelardo Patti, fue el defensor de Luis Patti en el juicio, ¿no? O sea, estos personajes son los que conforman gran parte del Poder Judicial y nos dan este tipo de fallo que, como bien dijo Juan, es inconstitucional, porque este fallo está en contra de lo que dice la ley, que el ADN tiene que analizarse con todos los integrantes del Banco de Datos Genéticos. Es decir, que incluso le dan las espaldas a la Constitución. Ya no le dieron las espaldas al pueblo, ahora incluso le están dando las espaldas a la Constitución. Y nosotros le tenemos que decir a este tipo de jueces que la sociedad ha dicho basta, la sociedad se está manifestando, está participando y está apoyando este proceso histórico de memoria y verdad y justicia. Y estos muchachos tienen que empezar a leer la Constitución de nuevo. ¿Ahora? No. Varias cosas. Por un lado me impresionó del informe el nosotros que invoca el juez Cavallo para hablar de su cliente, ¿no? Porque generalmente los abogados dicen mi cliente dice tal cosa, él dice nosotros queremos tal cosa, es decir, asume absolutamente como propia la causa de Ernestina Herrera de Noble. La verdad que es llamativo, contrarrestándolo con el testimonio que él mismo daba ante la Nata, ante el otro la Nata, cuando decía que se había sentido bien después de haber informado a un joven que es realmente una situación límite terrible, que no es quien creía que era, pero bueno, había, digamos, le había dado la posibilidad de saber cuál era su verdadera identidad. Por otro lado, me impresiona la forma que miente con total solvencia Adrián Ventura, ¿no? Que es abogado. El periodista ¿es abogado? Sí. Es abogado y es un habitual, digamos, litigante ante la Corte Suprema. Que miente en varias facetas de su relato. Da por cierta la inconstitucionalidad del fallo de la Cámara en función de fallos anteriores de la Corte, cuando nosotros sabemos que la justicia argentina no fija una jurisprudencia general, sino que falla en función de cada caso concreto. Y en este caso en particular estamos hablando de una nueva ley que entró en vigencia, con lo cual no es extrapolable esa decisión en su momento de la justicia de la Corte Suprema, que además tiene casos, digamos, particularidades, porque los fallos en los cuales hacen alusión a las limitaciones de la posibilidad de extracción compulsiva de sangre, es porque no se habían agotado supuestamente otras medidas de prueba. En este caso, creo que la cantidad de obstáculos que ha habido lo hacen absolutamente diferente. Miente cuando dice que se tiene que contrarrestar contra miles de muestras del Banco Nacional de Datos Genéticos. Todos sabemos que no hay miles de muestras, ¿no? Y, no le dio para decir millones. No le dio. Y miente también cuando habla de persecución. Ahí no es una mentira, sino es un posicionamiento, ¿no? Persecución política, que es la misma línea del editorial que sacó La Nación hace 2 semanas, diciendo 10 años de persecución política por el esclarecimiento de la identidad de los hijos adoptivos por Noble Herrera. Y un tercer tema que me parece que también acá hay que muchos hicieron hincapié en, bueno, el rol de la justicia, el rol de los camaristas, el rol de esta sala de la Cámara de Casación. El doctor Guillermo Jacobucci y el doctor Luis García son jueces subrogantes, es decir, que son suplentes, no son los titulares de estas vacantes. Ajá. Y acá hay una mora del Poder Ejecutivo, porque se hicieron los concursos para cubrir esas vacantes con los candidatos que cumplían los requisitos. Esta terna ha sido elevada al Poder Ejecutivo, que la tiene que elevar al Senado, y esto no se ha concretado. Entonces, estos jueces subrogantes que fallan, que ya tienen el antecedente de haberle querido otorgar la libertad a Astiz, ¿no?, están en funciones desde una época en la que el que operaba en ese Consejo de la Magistratura era nada más y nada menos que el doctor Casanovas, que fue el ministro de Justicia de Rucauf, uno de los defensores más aviesos de la mano dura y del metebala, ¿no?, de Rucauf. Entonces, estos jueces subrogantes son los que fueron postulados en ese momento. Entonces, me parece que hay muchas cosas que todavía faltan resolver y que en este caso hay asignaturas pendientes que también el Poder Ejecutivo puede actuar. Y ahora, a mí me parece, como estoy yo loco, pero vimos 2 momentos, uno con la Nata y otro en la entrevista que hubo después. En TN era la entrevista del abogado. A Cavallo en sí, C5N. En C5N.
Digo, en uno había un dilema moral que estaba planteando y se lo notaba mucho más tranquilo porque tiene que ver con su ética, con su moral, con el hecho de si había hecho bien, si había hecho mal, y estaba muy tranquilo hablando y muy seguro de las palabras que decía. En el otro caso era supuestamente la defensa de una verdad que él cree absolutamente, y lo noté dudar un montón. Y cuando le pregunta a Marcela, me da la sensación como cuando volví a mi casa y me olvidaba el celular y me decía, ¿quién es Claudia esta que te llamó? ¿Quién? ¿Claudia? ¿Quién? ¿Quién? Empieza a mirar para todos lados como... Era obvio que estaba hablando Marcela. ¿Por qué reitera una vez y sigue pensando lo que está diciendo? Se notó ya en un no lugar... es el mismo que era. Es probable. No es aquella persona segura. Vamos, porque me engañaron me engañaron acá, se miente. Vamos a un informe que tiene que ver con la oposición. Parece otro tema, pero es un tema que también tiene que ver la oposición, que no está muy bien. Lo vemos. Novedades de la OPO deshilachada. Las colectoras de Mañeto. A los vices los eligió el enemigo. Las colectoras o listas de adhesión a Héctor Mañeto ya tienen candidatos a vice. El establishment optó por Mario Das Neves y Javier González Fraga. Empecemos por el binomio del radicalismo. González Fraga fue en los primeros 2 años del menemismo, es decir, tras el golpe económico a Raúl Alfonsín, designado por las corporaciones director del Banco Central. No parece un detalle menor. Como nos olvidamos de los acontecimientos de 1955, estuvimos repitiendo esa misma historia al poco tiempo, tumbando al gobierno del doctor Alfonsín. Yo les pido que lean el Clarín, que se especializa en titular de manera decidida, como si realmente quisiera hacerle caer la fe y la esperanza al pueblo argentino. Tumbando al gobierno del doctor Alfonsín. Rondísimo. Son radicales los dos. Aquella valiente actitud de Raúl Alfonsín frente a Clarín se encuentra en las antípodas de este Ricardo acobachado y sumiso. ¿Le puedo preguntar qué le parece que a través de una medida cautelar esté frenada una ley como la ley de medios, que fue aprobada por amplia mayoría en las 2 cámaras? Si se ha expresado la justicia, te guste o no te guste, tenés que cumplirlo, hermano. Si no, cambiar la Constitución. Si no sos republicano o si no te gustan las instituciones de la República, cambiar la Constitución. Decí, vamos a cambiar la Constitución y vamos a ver si la sociedad acompaña un cambio de la Constitución por el cual se elimina la independencia de los poderes. O si por la cual los jueces se eligen a través del voto. Decilo, plantealo y listo. ¿Qué le parece el caso que se suscitó en la provincia de La Rioja con el diario Independiente, que tras haberse presentado en las audiencias públicas por papel prensa dejó de percibir el papel necesario para la producción del diario? No tengo ni idea de lo que pasó en La Rioja, pero tienen una obstinación. La única pregunta que me hacen ustedes cada vez que me vienen a entrevistar es sobre este tema de papel prensa. Esas cosas, vos tenés que son las que más le preocupan a la sociedad, esas cosas, muchachos. ¿Qué querés que haga? Decime vos, así no me retás después. Estoy dispuesto a decirte todo lo que vos quieras. Oye, ¿qué querés que haga? Decime vos, ¿qué hacemos? Me encanta, 678. Estoy encantado de que me hagas esta nota. Y decime de ahora en adelante, antes de hacerme la nota, anotame qué querés que te diga, así después se ponen contentos. El subconsciente traiciona al hijo de Alfonsín y estos actos fallidos de los últimos meses definen el lugar que hoy ocupa. Saber definir prioridades. Esta es una virtud que debe tener un presidente. Y cuando los recursos son escasos y las demandas infinitas hay que elegir, no se puede atender todas las demandas. Y hay que elegir con criterios morales. Primero atender a los que más, a los que menos tienen. Primero atender a los que más, a los que menos tienen. Tratando de elaborar a partir de un proyecto de país las mejores propuestas para realizarlo, que tiene que ver con la necesidad de no solo crecer. Mire, Joaquín, es más fácil no crecer en la Argentina que crecer. Más fácil no crecer en la Argentina que crecer. Es más fácil, es más difícil no crecer que crecer en la Argentina. Es más fácil no crecer en la Argentina que crecer. Estos fallidos sintonizan a la perfección con que le hayan puesto a González Fraga en la fórmula. De Ricardo Alfonsín, que ya tiene compañero de fórmula. Se trata del economista Javier González Fraga. El 29 de octubre de 2008, ¿qué decía González Fraga con respecto al tema de las AFJP, cuando el gobierno proponía
que vuelvan al Estado. Pidió González Fraga que el gobierno abandone el proyecto de estatizar las AFJP y pida perdón por haberlo planteado. González Fraga, como es economista, además, hacía su propio pronóstico. De aprobarse el proyecto en el Congreso, decía octubre de 2008, se va a acelerar la desconfianza de la gente, que se va a plantear cuál es el próximo botín que va a querer manotear el gobierno. Va a huir de los bancos, va a salir de los títulos públicos, va a haber una circunstancia fiscal más difícil. Bueno, la realidad es que 2 años después la salud fiscal del Estado Nacional es perfecta. El tema de las jubilaciones ahora se puede pagar con movilidad jubilatoria y todo, un capital que se estaba perdiendo, recordémoslo, en manos de las AFJP. Volviendo al pibe de Alfonso, la yunta con De Narváez es cómica e insostenible. ¿Cómo analiza la situación de la UCR? ¿Qué le gusta? ¿Para dónde le gustaría? ¿El Frente Progresista? ¿El pragmatismo? Alfonsín lo ha expresado claramente. Dijo, la política nacional la conversamos con el socialismo y lo otro es un acuerdo distrital. Bueno, hay que ponerse de acuerdo. ¿Ustedes son la verdadera oposición, Alfonsín? Bueno, es obvio. Entre el Frente para la Victoria y el properonismo, en el fondo está en juego una interna. Lo que está en juego es el liderazgo del peronismo. Hay una corriente noventista, menemista, neoliberal, que es la de Narváez y Solá. Hay una corriente noventista, menemista, neoliberal, que es la de Narváez y Solá. Provincia de Buenos Aires, entre el Frente para la Victoria y el projusticialismo de Narváez, hay una disputa interna entre el neomenemismo, el neonoventismo, que encarna de Narváez, el neomenemismo, el neonoventismo, que encarna de Narváez, aunque sin mucha coherencia interna también. Usted también se mostró predispuesto a realizar algún tipo de acuerdo con De Narváez. Eso en realidad, mucho más de lo que nosotros hemos hablado sobre eso, han hablado los medios de comunicación. ¿No lo contempla? Que se sume al Frente Nacional Progresista, de ninguna manera. Que se sume al Frente Nacional Progresista, de ninguna manera. Alfonsín lo ha expresado claramente. Dijo, la política nacional la conversamos con el socialismo y lo otro es un acuerdo distrital. Bueno, hay que ponerse de acuerdo. La Corpo lanza manotazos de ahogado y quien regresó es la otra pata radical, es decir, Elisa Carrió, alertando sobre nuevos cataclismos. Yo le quiero decir claramente lo siguiente. No se preocupe por esto, porque uno puede tomar como una crisis devastadora. No, es decantación. Va a ser terrible junio porque justamente cierran las candidaturas. Va a ser terrible junio porque justamente cierran las candidaturas. Va a ser terrible. Hoy que el monopolio, valiéndose de jueces funcionales, intenta perpetuar la impunidad en la causa noble, se extraña a la antigua Carrió. Lo que se está haciendo acá tiene nombre y apellido, y nosotros lo queremos decir muy claramente. Se trata precisamente de respetar la dignidad nacional y el interés nacional de todas las empresas nacionales, no solo del Clarín y La Nación. Los hijos de la señora Herrera de Noble son nuestros hijos. ¿Cómo puede ser que la bronca, la venganza, llegue a tal punto para desconocer que si esos chicos no pueden ser vejados? Yo ayer lloré por la vejación. Se trata precisamente de respetar la dignidad nacional y el interés nacional de todas las empresas nacionales, no solo del Clarín y La Nación. Por último, la otra colectora de Mañeto llevará como vice a quien la justicia chubutense le comprobara fraude electoral. Estas son sus convicciones. ¿Y a usted le molesta que algunos digan que usted es como el camaleón, gobernador? Cambia de camaleón? colores según la ocasión. Jamás. Quiero fundamentalmente agradecer a este pueblo maravilloso y a estos dirigentes por ustedes conocidos que han venido de distintos lugares del país a acompañarnos. Me parece que la gente lo que está tratando de buscar en el concierto de dirigencia política son hombres que tengan más que ver con el sentido común y no aquellos que son producto del marketing, del invento. De Narváez es producto del marketing, no aquellos que son producto del marketing, del invento. De Narváez es producto del marketing. ¿Usted es como el camaleón, gobernador? Jamás. El escenario posible para el 2011 se presenta otro bonaerense que es Felipe Solá. No lo veo caminando el país. No comparto los movimientos cizagantes de los últimos 2 años después de que se fue de la gobernación. Ha estado de brazos en brazos en los últimos tiempos en una actitud
más que nada marketinera. Agradecer a estos dirigentes que han venido de distintos lugares del país a acompañarnos. Cambia de colores según la ocasión. Ante lo expuesto, con brutal sinceridad, el propio Duhalde pinta el panorama político. Y Cobos, digo, sale y diga, hoy, como están las cosas, gana Cristina. ¿Cómo le cayó? Me pareció realista porque está toda la oposición dividida. Por lo tanto, si esto sigue así, no veo que el oficialismo tenga dificultades en primera o en segunda vuelta, ¿no? Sí, da la impresión que están trabajando todos para el oficialismo. Sí, la verdad que no se ve gente capacitada para gestionar que esté peleando, ¿no? Como cierre, anoche Chacho pretendió realizarle una ligera modificación al logrado título La Opo deshilachada. Si uno se remonta a la derrota de Kirchner parlamentaria, a lo que es hoy el mundo de la oposición, usted va a ver objetivamente que esa oposición quedó deflecada. Bien, tenemos un enorme desfasaje temporal, así que les voy a pedir respuestas muy pequeñas a mi pregunta, que es muy pequeña. ¿Qué es lo que más les gustó de este informe de la oposición? Yo con análisis en relación al informe, viéndolo a Ricardo Alfonsín, la verdad que para llegar a ser Ricardo le falta mucho, ¿no? Porque con el ánimo de querer abarcar más, él piensa que convocando a De Narváez o convocando a González Fraga, en realidad va a sumar más votos, en realidad los va a perder. Si alguno tenía una duda remota de que Ricardito expresaba el sector progresista del radicalismo, digo que creo que con esto queda demostrado que nada tiene que ver con el progresismo. Es más, está incluso denostando las ideas que pudo llegar a esbozar, pero no concretó su padre. ¿Marcesar? Creo que es lamentable lo que uno asiste, pero... ¿Se deprimió? No me deprimió, pero en todo caso me hace la reflexión de la poca consistencia ética en este nivel de la política, porque no hay una biografía que pueda sostenerse 48 horas, ¿no? Es decir, cambian con una rapidez, se desdicen, se contradicen. Si aquí se aplicara la doctrina judicial del acto propio, van todos presos, digamos, ¿no? Porque no hay uno que sostenga lo mismo que dijo hace 48 horas. Bueno, realmente creo que más allá de la pobreza, lo que duele es que afecta la credibilidad de la política en general, ¿no? Entonces, frente a eso, vamos a decir, bueno, hay que mirar modelo de país y ver qué es lo que proponen ellos. Lo único que han propuesto es rejuntarse de la forma que sea y me parece deplorable, ¿no? Charlie Pisoni, chiquito, ¿a quién vas a votar? Obvio, no, sabes que estas cosas hacen a uno posicionarse también en un lugar, y sobre todo me parece importante a todas aquellas personas que no están posicionadas en un lugar, ver este rejunte para darse cuenta dónde tiene que estar uno y dónde tiene que estar posicionado. Nosotros creemos que esto no nos llama la atención que este tipo de personajes hagan estos discursos mesiánicos, o que Duhalde se alíe con Rico en San Miguel, o que 89 represores del pabellón de lesa humanidad pidan votar en la interna del peronismo federal de Duhalde. Esas cosas no llaman la atención porque son coherentes con la lógica de este tipo de personajes, y nos tiene que llevar no solamente a nosotros que ya sabemos dónde estamos parados, del lugar del campo nacional y popular, sino también a los que no están convencidos todavía, a darse cuenta quiénes son los que están ahí enfrente, para que uno se dé cuenta realmente de dónde tiene que estar parado. Muy bien, vamos a un corte que se lo dedico a Juan Cabandier, especialmente. Ya volvemos. Aquí llegaron las hormigas, vamos conquistando tierras enemigas, invisibles, silenciosa y simultánea. Toda la invasión es subterránea, sin disparar al aire, sin tirar misiles, sin tener que matar gente, usando proyectiles. La guerra la peleamos sin usar fusiles, de bloque en bloque como los albañiles. Han tratado de pararnos un par de vaqueros, pero ya está construido el hormiguero. Somos muchos hermanos con muchos primos, la familia es grande porque nos reproducimos. Desplazamos al vaquero de sus oficinas porque trabajamos a tiempo completo sin propina. No somos bienvenidos, como quiera entramos, te picamos y te castigamos. Cuando más te confías, las hormigas te engañan, atacan en equipo como